corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom familia, buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio, a este nuevo tiempo de Shabbat. El Señor nos regala un nuevo día de reposo para congregarnos, para compartir con todos ustedes del estudio de la palabra de Él. Y
en esta ocasión, continuando con este verso a verso del libro de los Salmos, del libro de Tehilim, hoy estudiando el capítulo 79, donde estaremos viendo un salmo en el que el contexto de la escritura de este salmo es la cautividad de Jerusalén, la cautividad de Sión, por manos de los babilonios. Recordemos que ya hemos leído otros salmos anteriores y veremos otros salmos más adelante de este, donde ese es el tema, ¿no? En unos agradeciendo por la restauración y en otros, como este, lamentándose por la destrucción. Recordemos que es un tiempo en el que Israel es asediado y conquistado por Babilonia, por Nabucodonosor. Así que en ese salmo nos centraremos el día de hoy y veremos qué tiene el Señor para enseñarnos. Así que gracias a todos por conectarse y acompáñenos en este tiempo de enseñanza y comencemos con una oración. Buen Dios y Padre eterno, bendecimos y alabamos tu nombre. Una vez más nos acercamos a ti, Señor, a tu presencia en este día de reposo, para buscarte, Señor, para aprender de ti, Señor, de tus palabras, de tus caminos, Señor. Gracias, buen Dios, porque has sido fiel, Señor, porque has sido bueno, porque has sido misericordioso y bondadoso, Señor, porque has sustentado nuestras vidas, Señor. Has cuidado de todos nosotros, de nuestras familias. Nos has bendecido con tu misericordia, Señor. Has cuidado nuestro pie de apartarnos de tus caminos, Señor. Y ha sido tu misericordia grande para con nosotros, Señor. Hoy queremos agradecerte por ello, Señor. Y juntos, Padre, poder compartir, Señor, de este tiempo de estudiar tu palabra, Señor. Pidiéndote que seas tú revelándote a nuestras vidas, Señor. Abriendo nuestro entendimiento, Señor. Hoy nuestros corazones están dispuestos, Padre, para oír tu voz, Señor, y aprender de ti, Señor. Gracias por regalarnos este privilegio, Señor, de ser llamados tus hijos, de estar en este camino, de entender tu palabra, Señor, de vivirla, de obedecerte, Señor. Todo esto es una gran bendición para nosotros, porque si no fuese así, estaríamos hoy perdidos, Señor, en este mundo, pero nos has rescatado y nos has llamado a vida, Padre, y en ti queremos tener esa vida, Señor. Gracias yo te doy por mis hermanos, como siempre te pido, por la disposición que hay en sus corazones, Señor. Fortaléceles, esfuérzales, Señor. Que tu palabra, Señor, les inunde, Padre, les llene. Que tu palabra hoy consuele, exhorte, redarguya, Señor. Tu palabra que es verdadera, Señor, habite en nuestros corazones, Padre, y sea esa señal, Padre, de que somos tus hijos, Padre, y que nos has llamado a servirte. Gracias yo te doy por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Capítulo, como les decía, 79 del libro de los Salmos. Oh Elohim, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Y bueno, antes de seguir, este salmo, como les decía al principio, es un salmo que se sitúa en medio de la cautividad de Jerusalén. Recordemos a Nabucodonosor viniendo a conquistar Jerusalén en tiempos de Israel, cuando estaba separado en dos naciones, Israel del norte e Israel del sur, y viene Nabucodonosor y se lleva cautivos a muchos de Judá y luego viene y destruye a Jerusalén. Y voy a leerles un poquito acerca de esta historia para que tengan presente, digamos, que el contexto en el que se narra este salmo y digamos que por qué se pide lo que se pide o por qué el salmista ora como ora o escribe lo que escribe. Acompáñenme y leamos un poquito aquí 2 de Reyes 25,
Eso está ahí en Segunda de Reyes 25, también está en Segunda de Crónicas 36. Incluso en Jeremías se menciona acerca de esta destrucción. Dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y salió y levantó torres contra ella alrededor. ¿El reinado de quién? De Sedequías. Sedequías era el rey que estaba en aquel momento en Jerusalén, y dice que en el año 9, en el mes 10, a los 10 días, vino Nabucodonosor y puso torres contra Jerusalén a su alrededor y la sitió, ¿no? Un sitio no es un lugar al que tú vas, sino que un sitio es algo que se hacía muy, muy seguido y muy común en tiempos de reyes, y era con el propósito de hacer que una ciudad cayera sin alimento, sin sustento, que se entregase. Una de las maneras más fáciles de conquistar una ciudad, digámoslo, fácil pues, es un decir, ¿no? Era sitiándola. Entonces la rodeaban, impedían que entrara y saliera mercancía, comercio, alimento. ¿Y qué pasaba con la ciudad? Pues caía, porque la gente se debilitaba, sus guerreros, toda la gente se debilitaba. Entonces, luego de que ya estaban débiles, pues entraban y la tomaban. Bueno, entonces, ¿qué hace Nabucodonosor? Sitia la ciudad, pone torres alrededor de ella, y dice, y estuvo la ciudad citada hasta el año 11 del rey Sedequías, o sea, 2. En el año 9 del rey Sedequías viene ¿a qué? A sitiarla. Y dice que en el año 11, ¿cuánto es 11? Ok. Entonces, 9 y 11, 9 menos 11, casi siempre da 2. Entonces dice que la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11, o sea, 2 años estuvo sitiada la ciudad. Ahora imagínate tú, 2 años sitiado, sin comercio, ¿no? Empieza a decaer la ciudad. Voy a poner un ejemplo, y este ejemplo es común a todos porque es conocido. Cuba es un país, una ciudad va a decir. Cuba es un país que, digamos que en ese orden de ideas de un sitio, ha estado así durante muchos años. ¿Gracias a qué? A las sanciones comerciales, económicas y todo, que eh, otras naciones le han puesto, principalmente Estados Unidos, ¿no? Por causa de su régimen, su dictadura, bueno, cómo funciona. Eh, digamos que le hicieron un cerco económico en el que no negocian con nadie, no compran a nadie, no venden a nadie, es muy complicado. No sé, ahorita soy, así como dicen, un indocto en el tema actual de cómo es la situación de Cuba. Creo que se ha ido abriendo un poquito el tema económico, pero, pero Cuba es un país que se quedó en el tiempo. O sea, es un país que vas y sigue siendo, o sea, para nosotros hoy es viejo, o sea, es como ir a una ciudad vieja donde los carros son súper viejos, donde la gente, no mentiras, donde las cosas se quedaron como estancadas. Digamos que esa sería la manera moderna de entender esto que le pasó a Jerusalén, y es este sitio que, que Nabucodonosor hizo. Lo que hace es que impide que cualquier comercio, que cualquier cosa se pueda hacer. Entonces, hoy en día, pues es un tanto distinto, ¿m? Pero en esta época esto causaba que,
pues que la ciudad cayera, que sus habitantes desfallecieran, murieran muchos de hambre por falta de, de medicinas, por falta de agua, por falta de todo. Entonces, esto es lo que sucede. Y dice que estuvo 2 años sitiada, ¿no? A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Imagínate, duró 2 años sitiada y dice que a los 9 días del cuarto mes ya había hambre sobre la ciudad. O sea, obvio, empieza el sitio y pues seguramente habían reservas, había mercado, lo que sea, pero se empieza a agotar hasta que ya no había nada. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los muros, junto al huerto del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Araba. ¿Qué hizo Sedequías? Se fugó, se escapó, ¿sí? Se escapó. Y dice, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Este dijo, me vuelo, ¿no? Maletas, cogió maletas y se fue. Pero dice que los caldeos, ¿quiénes son los caldeos? Los mismos babilonios, ¿sí? Lo alcanzaron y lo apresaron. Y mira lo que le sucede a Sedequías. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Esto, uno dice, uy, tan fuerte, ¿no? Qué muerte tan fea. Además que ver a los hijos, ver cómo los degollan, ¿no? Cómo mueren. Pues debe ser una cuestión impresionante, ¿no? Y luego de ver eso, le sacan los ojos y se lo llevan cautivo hasta Babilonia. Esto sucede, si recuerdan, esto fue profetizado, esto fue dicho, de que le sacarían los ojos y le pasaría esto. El Señor le dice a Sedequías que no persista en nada contra Babilonia, que deje las cosas así. Eso era un juicio que el Señor ya había mandado, ya había dicho, y que no había reversa en esto. Y en Ezequiel 12 se menciona acerca de eso. Pero Sedequías, digamos que no hizo caso a esto, y ahí es donde sale huyendo y todo, y el rey lo alcanza, el ejército de Nabucodonosor lo alcanza, y lo apresan y le pasa esto. Pero esto ya había sido dicho, esto de que le van a sacar los ojos y eso, ya se lo habían dicho. Y dice el dicho que soldado advertido no muere en guerra, pero pues este no siguió la advertencia y le sucedió lo que se había dicho acerca de él. Y dice en el verso 8 de Segunda de Reyes 25, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Yahweh y la casa del rey, o sea, el templo y el palacio. Y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los pueblos que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos. Nabuzaradán, capitán de la guardia, más de los pobres de la tierra, dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Cuando Nabucodonosor conquista Judá, Jerusalén, lo hace en varias etapas. Esta ya es la última. Este es el momento en el que ya acaba con todos, pero él ya había hecho unas incursiones. En las primeras incursiones se lleva a los sabios, se lleva a la gente entendida, a los que sabían alguna profesión, eran
digamos que resaltaban entre la sociedad. En esa es en la que cuando viene se lleva por ejemplo, a Daniel, a sus amigos. Y en esta última dice, se llevó a otros que faltaban o que quedaban, pero dejó a los pobres. La técnica o la razón, la estrategia por la que hizo esto es porque cuando te llevas, eso yo lo he mencionado en otras enseñanzas, cuando te llevas a los inteligentes, cuando te llevas a la gente fuerte, cuando te llevas a los más destacados, a esto, de una nación, la mermas en algo que es muy importante y es lo que puede motivar a la nación a librarse de sus enemigos, que es gente de este tipo. Entonces, ¿qué hizo? Dejó a los pobres, dejó a los más necesitados, a los que de pronto no se iban a levantar en armas contra Babilonia. Entonces, eso es lo que sucede. A lo último ya, destruye Jerusalén, se lleva a otros más cautivos y deja a los pobres para que labrasen la tierra. Y dice, y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, las basas y el mar de Yahweh, y llevaron el bronce a Babilonia. Todos estos eran los utensilios, la parte estructural del templo. El mar de bronce no es más que el lavacro, donde se lavaba el sumo sacerdote. Y dice, llevaron también los caldeos las paletas, las despabiladeras, los cucharones, todo. Ellos llevaron todos los utensilios, que es donde más adelante en tiempos de Daniel dice que estaban en una juerga, juerga, y estaban usando las copas del templo y todo esto, y es cuando aparece la mano en la pared y escribe Mele Tekel Uparsim, que es que ha sido pesado y ha salido falto, y entonces el Señor va a juzgarte, algo así, es la traducción de eso. ¿Recuerdan? Ellos estaban bebiendo y se les sacaron los vasos y dijeron, tráiganlo del templo. Bueno, en esta conquista, cuando ellos conquistan Jerusalén, se llevan todo. Desvalijan Jerusalén, desvalijan el templo. Recordemos que era el templo de Salomón, el templo que fue hecho con lujos, pero extremos. Tenía mucho oro, tenía mucha plata, tenía mucho bronce, y se los llevaron todos. Y con esto, luego destruyen el templo, lo queman, porque dice que lo quemó la casa del rey, y no quedó nada. Incensarios, cuencos de oro, de plata, todo se lo llevó el Nabuzaradán, ¿fue que les dije? El capitán de la guardia, ¿no? Nabuzaradán. Se llevó todo esto, ¿no? Y dejó a Jerusalén en ruinas. Con este relato así breve, como para recordar, es que en eso se basa estos salmos, en eso de la situación que vivieron los israelitas cuando vino Nabucodonosor y destruyó Jerusalén. Entonces, volviendo al Salmo 79, dice, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Israel es la heredad del Señor, Jerusalén, la tierra que le escogió, tu heredad. Han profanado tu santo templo, bueno, pues lo desvalijaron, lo destruyeron, lo quemaron, no dejaron nada. Redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos y la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Y mataron a muchos. Ellos llevaron muchos cautivos, pero a otros también mataron. Entre ellos a los niños. Una de la manera con la que Babilonia conquistó Jerusalén fue, o sea, más bien, la manera en la que conquistó Babilonia Jerusalén fue muy bárbara, digámoslo, muy brutal. Y es porque, aparte de que incendiaron todo, lo quemaron y prendieron, ellos hicieron algo que luego en un salmo
se recuerda como una oración y suena fuerte. ¿Han escuchado el salmo que dice en la oración, el pasaje que dice, bienaventurado el que estrelle tus hijos contra las piedras? ¿Han escuchado ese salmo? ¿No? Cuando les toca enseñarlo, entonces me dicen. Creo que es el 110. No, ¿se acuerdan que es el 110 que creo que es ese? Bueno, que dice, bienaventurado el que estrelle tus hijos contra la peña. Esto lo escribe el salmista no porque sea, uy, no, este es mucho desventurado como, o mucho pensar tan feo de uno desearle a alguien que ojalá le estrellen sus hijos contra las piedras. Los babilonios hicieron eso con los judíos. Cuando Babilonia viene a conquistar a Jerusalén, algo de lo que hicieron fue coger a los niños y los estrellaban contra las peñas, contra piedras, ¿sí? Fue muy salvaje. Los cogían de las piernas y los estallaban contra las paredes, así. Por eso, en la oración del salmista dice eso, como bienaventurado el que haga eso contigo. Por eso, entender, digamos, que el contexto en el que se escriben estos salmos, pues nos da un poquito más de lucidez acerca de por qué pedían lo que pedían o por qué se dice lo que se dice en los salmos, ¿no? No es más que una súplica muy humana, muy natural, de un pueblo que sufrió una afrenta muy terrible por parte de los babilonios y que pide justicia a su Dios, diciéndole, Señor, devuélvele a ellos lo que nos hicieron, ¿sí? Y dice acá, los cuerpos de tus siervos fueron comida de aves a los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén. O sea, mucha muerte hubo ahí. Ellos llevaron el 133, 137, gracias. Mucha muerte hubo en Jerusalén. Para que diga, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, es porque asesinaron mucha gente. No hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Y esto? ¿Esto por qué? Porque las naciones que les rodeaban habían visto, habían oído lo que Israel en tiempos antiguos había hecho a sus enemigos. Pero ahora había venido un enemigo llamado Babilonia, permitido por el Señor porque era un juicio que el Señor había decretado para Jerusalén, que los destruyó por completo y que empezaron a ser sus enemigos, los que les rodeaban, a los que les caía mal, pues burlarse. ¿Qué es lo más normal que pasa cuando tienes a alguien al que no le caes muy bien y te pasa algo malo a ti? Lo más normal que pasa es que esa persona se alegre o se burle o diga, bien merecido se lo tiene. Esto suele pasar mucho con aquellos que somos creyentes, que practicamos este camino de fe, este camino de vida, y nos pasan pruebas, nos pasan dificultades, nos pasan problemas, y de pronto los que nos rodean no necesariamente enemigos, pero sí gente que no tema al mismo Dios o que no siga el mismo camino, diga, ve lo que le pasa por seguir al Dios que dice seguir. Muchos cuando llegamos al camino de la fe, muchos cuando comenzamos este camino, la vida fue un cambio total. Tanto así que en muchos empezaron las pruebas y las dificultades. Y muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros allegados y personas que no siguen este camino, empezaron a decir, pero bien merecido se lo tiene por haberse puesto allá, por irse allá a doblar rodilla o por cambiarse de religión o por ponerse a
a, ¿a qué? Es que hay una frase que dicen, pero se me olvidó. Bueno, y es una condición muy natural el que el hombre haga este tipo de comentarios, ¿no? Y mm, nosotros como creyentes pues empezamos a sufrir esa afrenta por causa de habernos convertido. Y no es más que pues una prueba para mantenernos firmes en lo que hemos creído. Y no solo en ese momento, ¿no? Pasa el tiempo y de pronto nuestra vida mejora y todo eso, pero vienen las pruebas, las dificultades y pueden volver nuevamente a aparecer esos que dicen, pero mire, usted que dice servir al Dios que sirve y mire cómo le va. Eh, Así que eso aconteció acá. Las naciones que rodeaban a Jerusalén empezaron a burlarse de ellos, ¿sí? A escarnecerlos. Y dice, y somos afrentados por nuestros vecinos. ¿Hasta cuándo? Pregunta el salmista en un ruego. Este salmo es de Asaf, ¿no? Ahí decía, no les dije al principio. Eh, ¿Hasta cuándo, Yahweh? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Y esta pregunta nos hace entender que el salmista entendía, sí, nos hace entender a nosotros que el salmista entendía la razón por la que estas cosas habían ocurrido. Y la razón por la que estas cosas habían ocurrido era por la desobediencia del mismo pueblo. Entonces el salmista pregunta y dice, ¿hasta cuándo nos va a pasar esto? ¿Hasta cuándo estarás airado con nosotros? ¿Lo vas a estar para siempre? ¿Estará tu fuego, tu celo contra nosotros para siempre, Señor? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Y el salmista pide, Señor, haz esto en contra de tus enemigos. Lo has hecho con nosotros, Señor, pero ¿hasta cuándo va a pasar esto? Porque no vengas tu pueblo, porque no vengas tu heredad, porque no le pagas a nuestros enemigos conforme a sus hechos. Destruyeron tu heredad, consumieron a Jacob, su morada la asolaron, la dejaron sin nada. No, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos porque estamos muy abatidos. Y acá es donde les digo que el salmista reconoce que es por causa de el pecado de la nación, por causa del pecado de Israel, por causa del pecado del pueblo, que vino este gran juicio contra Jerusalén. Así que eso también es, digamos que parte de de la enseñanza, y es pensar que cuando nosotros cometemos errores, hacemos cosas que no están bien, y recibimos reprensión por eso, nosotros debemos aprender a reconocer la razón por la que estas cosas acontecen en nuestra vida. O sea, no hacernos como los ciegos de que, uy, quién sabe por qué es que me está pasando esto si yo soy tan bueno. Aquí el salmista reconoce que no es por su bondad y no es por lo bueno que sea Israel que está siendo llevado cautivo. O sea, no es sin razón. Es por una razón, y la razón es la desobediencia. Así que pide, venga a nosotros tu reino, no. Venga pronto tu misericordia a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, pide aquí el salmista, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Y esto siempre resulta siendo común entre las oraciones de aquellos que piden misericordia al Señor. ¿Por qué? Porque esto es la manera en la que se apela
algo que para Dios es muy importante, y es su nombre. Cuando Moisés ora por el pueblo para que no sea destruido, Moisés le dice al Señor: Señor, por amor a tu nombre, porque ¿qué dirán las naciones acerca de tu nombre? Así que Asaf escribe y dice: ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. O sea, entendiendo que si somos salvados, entendiendo que si somos rescatados, tu nombre va a ser engrandecido. Tu nombre va a tener gloria entre los pueblos. Porque fíjate que una de las cosas que pasaba cuando una nación conquistaba a otra era restregarle sus dioses en su cara. Y era como: ok, te acabo de conquistar. ¿Esto qué quería decir en términos de dioses? Que mi Dios es mayor que el tuyo. ¿Sí? ¿Cuál es el dios principal de los babilonios? Cualquiera. Pero ¿cuál es el dios común entre los babilonios? Baal. Entonces era restregarle al Dios de Israel, ¿sí? Baal es más grande, nuestro Dios es más grande. Y de hecho, cuando se llevaban la gente cautiva, entre la mofa y la burla que le hacían a los presos que se llevaban, era eso: ¿tu Dios dónde está? Mira, ¿no? Es algo como lo que le pasa a Yeshua cuando está en la cruz, ¿no? Si eres hijo de Dios, pues bájate. ¿No decías que esto, no decías que aquello? Pues Israel, por mucho tiempo se jactó, pero digamos que, digo se jactó, pero en realidad lo que hacía, lo que pasó con Israel es que por la historia, por el récord que tenía anterior a este momento, las naciones que les rodeaban y los pueblos a los que habían conquistado habían oído de la fama de Israel por causa de las proezas que había hecho Dios, partiendo del hecho de haberlos rescatado de Egipto con esos señales y con esas señales y con esos milagros que realizó el Señor. Entonces eso, sumadole abrir el Mar Rojo, sumadole el agua de la peña, sumadole haber hecho todas las proezas que hizo, pues esto era el prontuario que tenía Israel y que acreditaba, digamos de alguna manera, que el Dios al que servían era el Dios más poderoso que había, porque había destruido a dioses de otras naciones que eran muy poderosas, como Egipto, ¿no? Entonces, que los caldeos hubiesen conquistado a Jerusalén, esto implicaba que para los caldeos su Dios era más grande que el Dios de los israelitas. Y esto se volvía mofa, esto se volvía burla. Entonces el salmista dice: Señor, ayúdanos por la gloria de tu nombre. O sea, para que tu nombre no sea vituperado y aplastado por estos incircuncisos. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Y reconoce que es por el pecado que está pasando por esta situación. Entonces, que tu nombre sea engrandecido, Señor, y perdona nuestros pecados. Porque dirán las gentes, lo que les decía ahorita: ¿dónde está su Dios? Cuando se llevaban la gente cautiva, en todo el trayecto, en todo el paseo que era ir de Jerusalén a Babilonia, ¿sí? Porque es que los apresaban en Jerusalén, pero no los llevaban en Uber hasta Babilonia, sino que de Jerusalén a Babilonia les tocaba con don Emiliano. ¿Sí saben cómo es don Emiliano? Don Emiliano Zapata, ¿no? O sea, les tocaba a pie, les tocaba a pata, ¿no? ¿Sí saben quién era Emiliano Zapata? ¿No? Bueno, tienen que leer un poquito de historia mexicana para que sepan quién era Emiliano Zapata. Entonces, les tocaba ir a pie desde Jerusalén hasta Babilonia. ¿Saben dónde queda Babilonia? Irak.
allá. Eso es Babilonia, en Irak. Y les tocaba a pie, los amarraban con cadenas al cuello y los iban jalando, y el que se quedaba pues en el piso caía y ahí seguían jalándolo. Era una manera de someter a los pueblos que conquistaban. Entonces, mientras esos trayectos, mientras eso pasaba y en las ciudades a donde llegaban, la mofa era esa: ¿dónde está su Dios? No que era el Dios de los hebreos, de los judíos, el Dios poderoso, el Dios que hizo. Mire, aquí los tenemos cautivos y les ganamos en nombre de nuestro Dios. Entonces dice: porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Y pide el salmista diciendo: Señor, que la venganza de la sangre de tus hijos que fue derramada sea notoria ante los ojos de las gentes. O sea, que así como vieron, Señor, nuestra desgracia, nuestra caída, nuestro escarnio, la mofa que nos hicieron, pues que también vean la venganza que tú vas a hacer de tu pueblo que ha perecido. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Y una persona que está sentenciada a muerte es porque ya se le dictaminó un juicio y se le encontró ¿qué? Culpable. En Colombia no está la pena capital, pero hay países como Estados Unidos, en ciertos estados, donde la pena capital es legal. O sea, bueno, está entre la ley, no en todo el país, porque bueno, Estados Unidos tiene una legislación un tanto diferente, digamos, a la colombiana, ¿sí? Y es que en ciertos estados la pena de muerte es válida, pero en otros no. En unos estados está la cadena perpetua y creo que en otros no. O sea, no en todos los estados de Estados Unidos está, digamos que las mismas sentencias se pueden ejercer. Pero en los estados donde se puede, la pena capital pues se ejecuta de acuerdo pues obviamente al grado de la falta del acusado. Aquí el salmista dice: llegue delante de ti el gemido de los presos, o sea, de los que son llevados cautivos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Y es porque muchos enemigos de Israel, cuando venían a conquistarlos, cuando venían a destruirlos, cuando venían a pelear contra ellos, mataban a muchos, y como les dije, como Babilonia, a otros llevaban cautivos. El salmista dice: Señor, conforme a tu grandeza, por favor, preserva la vida de los que han sido sentenciados a muerte, o sea, de los que ya no hay para ellos salvación, porque nuestro enemigo se ha levantado en contra nuestra y nos ha dicho: vas a morir. Tú, por favor, Señor, salva. Y el único que puede salvar a un sentenciado a muerte, pues es el Señor. Cuando pasamos esto a nuestra vida, pues nosotros fuimos sentenciados a muerte. ¿Por qué? ¿Cómo dice el mandamiento de la Torá? El alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. Y todos nosotros pecamos. Todos nosotros merecíamos como sentencia, como juicio, la muerte. Pero el Señor vino y nos libró por su misericordia de la muerte. Así que el clamor a la misericordia y a la gracia, y esto lo escuchaba en un comentario, no es del Nuevo Testamento. O sea, el concepto de gracia, de favor, de misericordia, no es concepto neotestamentario, sino que es desde siempre. Aquí él está apelando, el salmista, a que conforme a la grandeza de su misericordia, preserve a los que ya se les dijo van a morir, ¿sí? Así que es un concepto que ya se manejaba
Y eso se llama gracia. Es, Señor, ten misericordia del que ya por una sentencia se dijo, va a morir, no vas a vivir ya. Y no hay poder humano que cambie eso, solamente Dios lo puede hacer. Y dice, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que como nos hicieron, devuélveles a ellos 7 veces, que se les multiplique. Como les digo, esto es un clamor y es una oración muy, muy sentida de alguien que vio cómo su pueblo perecía. Y más que odio, rencor o lo que pueda tener, es pensar en una situación de completamente natural, de Señor, por favor, juzga conforme a sus hechos, conforme a lo que hicieron contra nosotros, júzgales a ellos también. O sea, devuélvele, Señor, lo que nos hicieron. Y dice, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos, de su infamia con que te han deshonrado, oh Yahweh. Y él vuelve y dice, porque ha sido en contra tuya. Esto es conocer a Dios, ¿no? Conocer a Dios es no solamente, Señor, destrúyelos por como hicieron, sino, Señor, tu nombre fue vituperado. Tu nombre fue puesto por el piso. Devuélveles conforme a eso, para que tu nombre ya deje de estar por debajeado. Y cierra el salmo diciendo, y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Esto lo dice el salmista como respuesta a, Señor, si tú nos salvas, si tú nos perdonas, si tú nos rescatas, si tú juzgas a este pueblo que nos ha hecho tanto mal conforme a su maldad, nosotros te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. O sea, recordaremos esto siempre. No nos olvidaremos de que tú fuiste el que nos libró de nuestros enemigos. No nos olvidaremos de que tú fuiste el que nos salvó, de que tú fuiste el que nos libertó, el que nos rescató, el que nos perdonó, el que nos ayudó. Esto es algo que nunca podemos olvidar nosotros. Cuando vinimos al arrepentimiento por el camino del Evangelio, por el conocer a Dios, sufrimos en nuestra vida milagros importantes, asombrosos, transformaciones grandísimas. El Señor nos ayudó de tal manera en muchas cosas que solamente pensar en que perdonó nuestros pecados y todo lo malo que habíamos hecho y lo olvidó y lo dejó atrás para que nosotros tuviésemos una nueva vida, es una razón suficiente para agradecerle y no olvidar nunca eso que Él hizo por nosotros, ¿sí? O sea, si con alguien que nos ayuda en una situación difícil, si con alguien que nos ayuda en un momento de dificultad, nos sentimos muy agradecidos y muchas veces quedamos, como dice el dicho, eternamente agradecidos, ¿por qué no con nuestro Dios que nos rescató, que nos liberó, que nos perdonó, que nuestro pecado lo borró y que nos rescató de lo que estábamos nosotros haciendo? ¿Cómo no recordar cada día de nuestra vida, lo que nos quede de vida, que el Señor fue misericordioso para con nosotros, que nos ayudó y que en nuestro corazón siempre haya gratitud para con Él? Es una manera de recompensar, de mantenernos en constante gratitud con nuestro Creador por lo que Él hizo en nuestras vidas. Así que el salmista cierra diciendo, Señor, si esto acontece, Señor, ¿sí?, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Cantaremos tus alabanzas es publicaremos tus hechos. Contaremos tus hechos. Que es algo que es algo que nosotros debemos hacer a nuestras generaciones, a los que vienen. Y es cantar no, sino anunciar las maravillas que el Señor hizo. Contarle a nuestros hijos
Es un mandato, por ejemplo, en Pesach, ¿no? Recordar a nuestros hijos el por qué celebramos el Pesach, por qué comemos pan sin levadura, recordar el que el Señor sacó a nuestro pueblo de Egipto. Pues en nuestra vida, no sé, en qué día uno podría recordarle a su hijo lo que Dios hizo con nosotros, ¿no? Bueno, en Shabbat uno lo podría hacer, pero también uno podría, de pronto cuando uno celebra el cumpleaños, ¿no? El cumpleaños es un tiempo en el que uno podría, como costumbre, contarle a sus hijos que gracias a la misericordia de Dios he cumplido X años, estoy celebrando X años porque el Señor un día me rescató, me libró de esto, de aquello, me ha guardado por todo el camino que me ha traído, me libró de la muerte en aquel momento, en este otro, hizo esto, aquello, no sé qué, me sustentó, me cuidó, nos proveyó, etcétera. Y esto es recordar todo lo que Dios ha hecho para que no solamente nosotros sepamos agradecer, sino para que nuestros hijos aprendan a agradecer también. Y aprendan al Dios al que servimos nosotros, es un Dios que es bueno, que es misericordioso, que no cambia, que es fiel, que permanece. Esa es la idea y la razón por la que alabar al Señor siempre, recordar sus maravillas y contarlas de generación a generación es bueno para nosotros. Así que, familia, ese es el salmo de hoy. Es cortico, pero en el fondo lo que les quería hoy, digamos que ilustrar un poco el por qué el salmista habla de la manera que habla, y ya teniendo un contexto base en lo que leímos en Reyes, pues nos alumbra un poco más de por qué hombres como Asaf y bueno, estos salmistas escribieron cosas de ese estilo, ¿no? Págale 7 veces a nuestros enemigos, o cuando veamos el salmo ese más adelante que menciona lo de los niños y eso, pues fue porque fue lo que vivieron, fue el momento de dolor, de angustia, de tristeza, de sufrimiento por el que pasaron, y piden a Dios, como cualquiera, justicia. Así que, familia, que el Todopoderoso nos alumbre siempre con su palabra, nos alimente siempre, nos sustente y nos permita permanecer fieles, recordando siempre sus hechos, sus maravillas, sus misericordias. Que el Todopoderoso les guarde, les prospere, y que en esta noche les dé descanso. Y no olviden que el día de mañana tenemos estudio de Parashá a las 11:30, tenemos tiempo de Jalel a las 10, así que no se desconecten y permanezcan ahí en este Shabbat en unidad con nosotros y con cada hermano que a lo largo y ancho de este planeta se reúnen en este día de Shabbat para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Buenas noches a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah,
Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.